Los pilares de la vieja sociedad se habían derrumbado. La violencia anticlerical había pulverizado el poder de la Iglesia y su influencia social. Para el hombre era un cambio radical. Para la mujer, una nueva vida. Pero es que aquella explosión revolucionaria permitió a las mujeres un liberamiento, casi diría, total. No podíamos ver la guerra igual que la veían los hombres. Para los hombres no habían cambiado mucho las cosas, pero nuestra vida sí que cambió verdaderamente. La mujer ocupó los lugares de los hombres, no solamente en las fábricas, solamente como mano de obra, porque incluso en la industria de guerra todo eran mujeres. Ahora ser mujer y ser joven era lo ideal. La revolución produjo cambios drásticos y repentinos. El aborto fue legalizado. Al principio las mujeres fueron a luchar y a morir en las trincheras. El poderoso movimiento feminista intentó eliminar la prostitución, una reliquia del pasado capitalista. Los prostíbulos del barrio chino de Barcelona fueron clausurados. Se crearon nuevos centros de reeducación para las prostitutas, pero erradicar el vicio no era tan fácil como parecía. Y hubo mucha discusión en el sindicato porque, claro, decía, bueno, nos hemos enterado que habéis cerrado los prostíbulos. Sí, bueno, pero los que iban a los prostíbulos, ¿a dónde irán ahora? Y bueno, la gente decía, pues, que se busquen novia, que se casen. Sí, bueno, pero eso no se hace el día de la mañana. Debéis haber cerrado pues 2 prostíbulos hoy, 2 mañana, que la gente se fuera entrenando a casarse, a no ir a los prostíbulos, las tabernas igual, la gente que trabaja ahí, los camareros, la gente que vive de eso. ¿De qué va a vivir? Nada, les enseñaremos otro oficio, sí, pero ¿dónde? Había lo que dicen los pragmáticos, los realistas, que no veían una revolución tan fácil, que no lo era. Pero claro, nosotros eran los moralistas, los que más o menos impregnaron la Revolución Española de ese aire sano que tuvo. Los anarquistas eran partidarios del amor libre, de que las parejas se unieran o separaran sin aprobación de la Iglesia ni del Estado. Los jóvenes revolucionarios estaban encantados. Sus madres no lo veían tan claro. Hubo madres que vinieron al sindicato, que vinieron a ver a gente que consideraban que eran los apóstoles del amor libre y decir, ¿veis qué resultado está dando? Mi hija se ha marchado sin darme cuenta, vive en tal sitio. Pues eso lo encontramos muy bien, sí, pero es que resulta que a lo mejor ese chico se irá y nosotros no sabemos ni cómo se llama. Bueno, total, que el sindicato decidió que eso se formalizaría en cierto modo. Entonces se hicieron lo que llamaban casamientos revolucionarios. Había muchos tipos de casamientos revolucionarios. En todos los casos era una ceremonia breve e informal. Entonces hacía un documento en triple ejemplar, teclado, original 2 copias, el original se quedaba en los archivos del sindicato y se daba una copia al marido y uno a la mujer. Y le decía, cuando algún día tengáis problemas y os queráis separar, pues venís aquí con los 2 papelitos, sacamos el del archivo, les pegamos fuego a los 3 y ya estáis libres otra vez. Esa era la ceremonia oficial, pero luego resulta, claro, que ahí entró, como en muchas ocasiones, la necesidad de coaccionar un poco para que la gente entrara a razón al no estar preparada, al no haber tiempo para la persuasión y la educación entraba a ocasión. Entonces el sindicato, que era muy sevillano y muy gracioso, cuando salían se cogía al compañero, al macho a un lado, y le decía, bueno, eso como os he dicho, quemar los papeles, eso no es tan fácil como piensas, ¿eh? Eso tiene que venir argumentado y pesado con cosas de peso. Así que aquí no me llamáis con puñetas, porque si venís con puñetas yo a ti te pego una patada en los cojones y te acuerdas toda tu vida, ¿eh? Así que ala, andando. Que seáis felices y viva la revolución. Hala, para casa.